Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 3 de la asignatura Análisis, Monitoreo y Comunicación de Riesgos, y en esta oportunidad el módulo se refiere a comunicación de riesgos. Vamos a definir lo que es la comunicación de riesgo, ¿verdad? La comunicación de riesgo es un paso que está integrado al análisis de riesgo. Ayuda a ofrecer información oportuna, pertinente y precisa a los miembros del equipo del análisis de riesgo, ¿verdad? Y por supuesto a las partes interesadas que están de forma, digamos, o en un entorno externo, ¿sí? Podemos decir entonces que es un proceso interactivo de intercambio de información y opiniones entre individuos, grupos e instituciones sobre qué, sobre la naturaleza, la magnitud, la probabilidad, la severidad, la aceptabilidad y el tratamiento de los riesgos. Entonces, su objetivo, digamos que de manera sencilla, es ayudar a las partes interesadas a tomar decisiones informadas. ¿Para qué? Pues todo lo que buscamos es mitigar los efectos adversos de esos riesgos. ¿Qué implica? ¿Qué implica entonces la comunicación de riesgo? Implica una serie de conocimientos teóricos prácticos sobre el tema, ¿verdad? Y así como también una buena planificación que permita una buena y correcta comunicación entre las partes involucradas, una reflexión estratégica y la asignación de recursos. Entonces, podemos decir que a grandes rasgos, la comunicación de riesgos tiene, vamos a decir, 8 objetivos. El primer objetivo está relacionado con aumentar el conocimiento y la comprensión de los riesgos y estrategias para mitigarlos. ¿Ok? El segundo está relacionado con, como ya se ha dicho, en promover la toma de decisiones informadas, ¿ok? Por las partes involucradas. Mientras más exacta, más oportuna y más clara sea la información, pues eso propicia la toma de decisiones con mejores bases. Un tercer objetivo es generar y mantener la confianza entre las fuentes de información y los procesos de gestión de riesgo. Como decimos, como hemos dicho, la comunicación de riesgo está implícita en el análisis de riesgo. ¿Ok? Fomentar la participación. Bueno, fomentar la participación de quienes, de las partes interesadas en la identificación, evaluación y gestión de riesgos. Por otra parte, tiene 4 objetivos más que son prevenir o reducir comportamientos de riesgo y no solo disminuirlos, sino también propiciar las actividades que nos van a proteger. ¿Ok? No solo reducir esos comportamientos de riesgo, sino también propiciar las actividades de protección, las actividades correctivas, las acciones correctivas. En un quinto lugar está manejar la incertidumbre y la ambigüedad. Como podemos ver o podemos sentir, cuando hay situaciones de riesgo, crece la incertidumbre y la ambigüedad. Mientras nosotros tengamos mejor comunicación de riesgo, eso disminuye. ¿Ok? Y no solo disminuye, sino que también podemos manejar esas situaciones. ¿Ok? Responder eficazmente durante situaciones de crisis, pues obviamente la idea es minimizar el daño y facilitar que las personas y las situaciones se recuperen lo más rápido posible. ¿Ok? Y contrarrestar la desinformación y los rumores. Mientras mejor sea la comunicación, mejor planificada y planificada y establecida estratégicamente, pues en esa medida nosotros vamos a contrarrestar la desinformación, que lo que trae es caos, y los rumores. Los rumores lo que hace es que la gente cree desconfianza, no siga los pasos establecidos, no sienta que las fuentes de información son las más idóneas. ¿Ok? Ok. Como toda comunicación, tiene elementos que la componen, como cuando hablamos de comunicación, en toda comunicación hay 5 componentes claves que son la fuente del mensaje, el canal de comunicación,
la audiencia y el proceso de comunicación en sí. Si nosotros relacionamos estos cinco componentes claves, pero para la comunicación de riesgo, entonces decimos, podemos ver que la fuente del mensaje tiene ciertas características como son la credibilidad, la transparencia, la consistencia y la empatía. ¿Ok? Si definimos cada uno de ellos, podemos decir que la fuente debe ser una fuente que sea creíble, que sea experta, que sea honesta, ¿verdad? Que influya directamente sobre el mensaje. Tiene que ser transparente porque la información, la fuente debe ser abierta a la información, incluyendo qué, lo que sabe, expresar que no sabe algunas cosas, ¿verdad? Y, y de alguna manera exponer que hay cierta incertidumbre, ¿sí? Que la consistencia está referida a que los mensajes deben ser coherentes a lo largo del tiempo y igual para los diferentes voceros de esa misma organización o de esa misma comunidad donde estemos aplicando la comunicación de riesgo. ¿Ok? Y empática, ¿por qué? Bueno, porque se supone que la fuente debe ser lo más empática posible, de manera de comprender la preocupación y los sentimientos de la audiencia que en ese momento está sufriendo ese riesgo, está sufriendo ese problema que llegó a crisis. ¿Ok? Si hablamos de las características que determinan cómo es el mensaje, bueno, podemos decir que el mensaje debe ser claro y sencillo, debe ser preciso, debe tener relevancia, debe ser oportuno, debe establecer un equilibrio, debe ser adaptable y debe en muchas ocasiones hacer un llamado a la acción. ¿Ok? Si desglosamos cada uno de ellos, podemos decir que cuando hablamos de que el mensaje sea claro y sencillo, es que el mensaje sea de tal forma que sea fácil de entender y usando un lenguaje, no usando un lenguaje complejo. ¿Ok? Cuando decimos que es preciso, porque tiene que ser científicamente sólido y basado en la mejor evidencia que tengamos, que esté disponible. Cuando hablamos de relevancia, entonces debe ser pertinente para las necesidades e intereses de esa audiencia a la cual está referida. Cuando se habla de oportuno, por supuesto, es que esa comunicación debe llegar en el momento preciso, o sea, debe ser oportuna de manera tal de que las personas, las instituciones, las organizaciones tomen medidas preventivas o, si ya está en crisis, responda adecuadamente a ello. Equilibrio, porque tanto debe haber un equilibrio entre las posibles soluciones y las acciones preventivas. Adaptado, pues el mensaje debe ser adaptado siempre a las características y el nivel de comprensión de la audiencia. ¿Ok? No es lo mismo transmitir un riesgo a un grupo de una escuela que transmitir ese mismo riesgo a un grupo de universitario. ¿Ok? Y llamado a la acción, si se considera apropiado, es para indicar claramente que la audiencia debe protegerse o mitigar el riesgo. ¿Ok? Cuando hablamos del canal de comunicación, a través de qué canal vamos a transmitir esa información. Entonces, ahí no puede ser por un solo canal, debe haber una diversidad de canales, esos canales deben estar adecuados al tipo de público o audiencia a la cual a la audiencia específica a la cual va dirigida, interactivo, o sea, que fomente la comunicación bidireccional y la oportunidad de que la audiencia pueda hacer preguntas y expresar sus inquietudes, ¿verdad? O sea, que haya respuestas de parte y parte, ¿ok? Y accesible porque tenemos que entender que los canales deben llegar a la audiencia. Entonces, debe asegurarse que los canales, y por supuesto el mensaje, como ya lo dijimos, sea accesible a las personas, a las organizaciones, ¿verdad?
incluyendo o siempre tomando en cuenta pues las barreras que pueden limitar como las barreras auditivas o algunas discapacidades. ¿Ok? Cuando hablamos de audiencia como componente clave de la comunicación de riesgo o de cualquier tipo de comunicación, estamos hablando de hacia quiénes va dirigido ese mensaje, cómo debe ser esa audiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que debe tener esa audiencia? Bueno, primero debemos comprender las percepciones, debemos entender cómo percibe esa audiencia el riesgo, qué creencias tiene, qué conocimientos previos puede haber tenido. ¿Ok? La segmentación. Identificar a qué grupos nosotros vamos a dirigir tal o cual mensaje. ¿Ok? Dependiendo, por supuesto, de las necesidades e inquietudes. Es como cuando hablamos de la segmentación de mercado. Igualito, estamos segmentando mercado para poder comunicar. ¿Ok? Y participación, por supuesto, porque esa audiencia debe, así como los canales, deben propiciar la comunicación bidireccional. Entonces, esa audiencia debe tener oportunidad de preguntar, ¿verdad? Y de fortalecer esas relaciones de confianza, asegurar que sus preocupaciones han sido consideradas. ¿Ok? Y por último, en el tema de la audiencia está la retroalimentación. Establecer mecanismos de manera tal de que tú puedas ir midiendo qué tan efectivo ha sido la comunicación, dar respuestas, responder inquietudes, responder dudas. ¿Ok? Y de todo esto, pues viene el proceso de comunicación como tal, ¿verdad? Y dentro de ese proceso de comunicación como tal hay cuatro factores importantes que son la planificación estratégica, ¿verdad? Desarrollar un plan de comunicación de riesgo que defina objetivos, defina la audiencia, mensajes claves, o sea, todo esto, los cuatro componentes claves anteriores han sido estudiados, planificados, ¿verdad? A través de una planificación, ¿ok? Y por supuesto, una planificación estratégica una serie de actividades y procedimientos que debemos seguir. Ese proceso también debe tener una evaluación continua. No podemos simplemente generar la comunicación y no ver qué tan efectivo ha sido e ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces tenemos que monitorear, así como monitoreamos los riesgos, tenemos que monitorear y evaluar la efectividad que ha tenido esa comunicación y realizar los ajustes a los que hubiera lugar. La colaboración, ¿ok? Ese proceso de comunicación no puede ser digamos, de un grupito nada más. Tiene que haber coordinación entre, si estamos hablando de una comunidad, de los miembros de esa comunidad con el exterior, si estamos hablando de una organización, de los miembros de esa organización con otras organizaciones y con partes interesadas que estén relacionadas con el tema en el sentido del tipo de riesgo. Y ese proceso de comunicación también debe tener una preparación para la crisis, porque si bien es cierto que lo que se busca es que ante un riesgo tú lo identifiques y puedas irlos mitigando, también es cierto que se puede presentar una crisis, entonces debe haber planes ya establecidos para comunicar esos riesgos en situaciones que ya están, en situaciones que ya se están viviendo. ¿Ok? Fíjense lo importante que es tomar en cuenta todos estos cinco componentes de la comunicación para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Ok? Ok. Creo que un pequeño bajón de luz. Ok. Ahora vamos a hablar de las estrategias de comunicación de riesgo. No, yo creo que no. No, dice está compartiendo todavía. Gracias, mi amor. Estaban verificando si hubo alguna interrupción en la transmisión. Ok. Seguidamente vamos a hablar de las estrategias de comunicación de riesgo. ¿Ok?
Entonces, vamos a definir las primeras. ¿Qué entendemos con estrategias de comunicación de riesgo? Las estrategias de comunicación de riesgo las podemos definir como la plataforma desde donde se definen, se planifican y se preparan las actividades para cada una de las etapas que puede tener un evento que tenga un impacto dependiendo del riesgo del cual estemos hablando. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros elaboramos una estrategia de comunicación de riesgo, tenemos que tener claro que es un proceso dinámico e integrado, ¿ok? Y que gracias a ese proceso nosotros podemos analizar diferentes escenarios de riesgo, o sea, probables. Podemos identificar quiénes pueden colaborar, quiénes podrían ser nuestros aliados, podemos fortalecer capacidades, establecer mecanismos de vigilancia y monitoreo, determinar cuáles son las alternativas de comunicación, ¿verdad? Y gestionar recursos. ¿Ok? Todo eso es lo que nos permite o lo que nos ayuda el establecer estas estrategias de comunicación de riesgo. En este momento, o bueno, en esta clase, vamos a presentar 7 estrategias de comunicación de riesgo y las vamos a ir definiendo poco a poco con este material de apoyo que yo traje. ¿Ok? Entonces, las primeras 4 que ustedes pueden observar en la lámina es la primera estrategia de transparencia y apertura, estrategia de adaptación a la audiencia, estrategia de participación y diálogo, estrategia de construcción de credibilidad y confianza. Cuando hablamos de estrategia de transparencia y apertura, su principio fundamental es compartir información, como su nombre lo indica, transparencia y apertura, compartir información de manera abierta y honesta, incluso cuando las noticias no sean tan favorables o que existan incertidumbres. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían esas acciones claves dentro de esa estrategia de transparencia y apertura? Bueno, sería divulgar activamente la información relevante sobre los riesgos, explicar claramente los procesos de evaluación y gestión, reconocer que existen limitaciones con respecto a conocimiento e incertidumbres, responder de manera oportuna y completa las preguntas y preocupaciones de la audiencia y hacer público los datos relevantes, siempre respetando algunos datos de confiabilidad, de confidencialidad y de seguridad. ¿Ok? Cuando hablamos de estrategias de adaptación a la audiencia, entonces estamos hablando de cuál sería el principio de esa estrategia. Aparte de valorar los mensajes y los canales de comunicación de acuerdo a las características, necesidades y percepciones de los diferentes grupos de audiencia, o sea, los diferentes grupos de interés. ¿Cuáles serían las acciones que van de la mano con esa estrategia de adaptación a la audiencia? Bueno, la primera es que tenemos que realizar un estudio de la audiencia, o sea, un análisis de la audiencia para comprender qué conocimientos tienen, valores y preocupaciones. Utilizar un lenguaje claro y sencillo, ¿verdad? Seleccionar cuáles son los canales más idóneos para ese grupo de interés o esa audiencia seleccionada. Considerar también, como estamos hablando de audiencia, tenemos que considerar esas características culturales y lingüísticas, ¿verdad? Y utilizar diversos formatos de comunicación, como visuales, auditivos, interactivos. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de una estrategia de participación y diálogo, ya estamos involucrando otras personas. Entonces, ¿cuál sería o cuál es el principio fundamental? Bueno, involucrar a las partes interesadas en el proceso de comunicación y fomentar ese diálogo bidireccional. ¿Ok? ¿Y qué acciones, para hacer eso, qué acciones debemos hacer? Bueno, debemos establecer los mecanismos que me van a permitir comunicarme con esa audiencia. ¿Ok? Organizar a través de qué método me voy a comunicar. Bueno, a través de reuniones, foros, talleres.
Utilizar plataformas en línea que me permite la comunicación en vivo o online con cierto tipo de audiencia, ¿verdad? Para facilitar qué, pues para facilitar la interacción y la participación. Y escuchar activamente las preocupaciones, dudas, un poco la incertidumbre que pueda tener esa audiencia con respecto al riesgo que estamos tratando, ¿verdad? Y por último, incorporar las perspectivas de las partes interesadas en la toma de decisiones en la gestión de riesgo. ¿Ok? Eso estamos hablando de cada una de las estrategias, cuál es su principio y cuáles son las acciones a tomar. ¿Ok? Cuando hablamos de estrategia de construcción de credibilidad y confianza, ya habíamos hablado de que ese mensaje, esa fuente del mensaje debe ser creíble, ¿verdad? Debe generar confianza. Entonces, ¿cuál sería o cuál es el principio fundamental de esta estrategia? Establecer y mantener la confianza en la fuente de información a través de la competencia, la honestidad, la empatía y la coherencia. ¿A través de qué acciones podemos lograr eso? Bueno, vamos a ver, vamos a designar un representante o un vocero que esté claro y bien informado de la situación. Demostrar que tenemos o que ese grupo que está comunicando o ese vocero tiene experiencia y conocimiento. Actuar con ética e integridad. Mostrar la preocupación, pero una preocupación genuina, no falsa, una preocupación genuina ante el bienestar de esa audiencia o de ese grupo de interés. Cumplir con los compromisos que en el momento de conversar se han generado, ¿verdad? Y ser consistente con los mensajes a través del tiempo. Que siempre mantengamos esa línea de acción, esa línea de conocimiento y no estemos para atrás y para adelante, sino que mantengamos siempre esa línea seria y responsable de acción. ¿Ok? Perdón. Las tres últimas estrategias están relacionadas con estrategias de mensajes claves y consistentes, estrategia para la preparación de la crisis y estrategia de evaluación y mejora continua. Cuando hablamos de la estrategia de mensajes claves y consistentes, nos referimos a que su principio fundamental es desarrollar el mensaje claro, conciso, coherente, que se repita el mismo a través de los diferentes canales y por diferentes voceros a través de identificar los mensajes claves que se desea comunicar, formular los mensajes de la manera más sencilla posible y fácil de recordar, de repente con alguna clave memotécnica, asegurar que todos los comunicadores utilicen los mismos mensajes y reforzar siempre el mensaje clave que queremos hacer llegar a la audiencia. ¿Ok? Cuando hablamos de estrategia de preparación para la crisis, como les dije, la idea es mitigar los riesgos, ¿verdad? Eliminar el peligro, pero si no es posible por alguna circunstancia, debemos ya tener estrategias preparadas para el momento de la crisis. ¿Ok? Entonces, su principio fundamental es desarrollar planes de comunicación específicos para esas situaciones, digamos, estresantes, de crisis que se puedan presentar. Este, situaciones, vamos a decirle, de emergencia. ¿Ok? ¿Y a través de cuáles acciones podemos lograr eso? Bueno, identificar primero los posibles escenarios de crisis, establecer protocolos de comunicación, designar el equipo de comunicación que va a estar al frente de esa divulgación, preparar mensajes ya, o sea, preparar los mensajes y tenerlos ya, eh, vamos a decir, como listos para una posible crisis, ¿verdad? Establecer o tener ya establecido a través de cuáles canales vamos a hablar de esa emergencia y realizar, en el mejor de los casos, como ya lo habíamos hecho con el monitoreo, realizar simulacros y ejercicios de comunicación en crisis para ver qué tan efectivos estamos siendo, ¿verdad? Antes de que se nos presente esa situación. Y por último, estrategias de evaluación y mejora continua, que siempre les insisto en que de nada vale tener
un aparato hecho para comunicarnos, sino estamos evaluando siempre y mejorando continuamente. Entonces, el principio de ese es monitorear y evaluar la efectividad que han tenido esas comunicaciones, esas estrategias de comunicación, y ir realizando los ajustes que sean necesarios. ¿Y cuáles serían las acciones para hacerlo? Bueno, recopilar información, ¿verdad? Recopilar esa retroalimentación de la audiencia, realizar encuestas y análisis de opinión pública, en el caso de que el riesgo sea público, ¿verdad? Evaluar la cobertura mediática, saber qué tan efectivo fue, qué cantidad de audiencia nos puso atención, a qué audiencia, a qué cantidad de audiencia llegamos, analizar el impacto que ha tenido esa comunicación de riesgo en el comportamiento y en la toma de decisiones de esa comunidad, de esa organización, y ajustar esa estrategia, porque siempre que hablamos de mejora continua, hablamos también de ajuste. Vamos ajustando lo que estamos viendo que no está, que no nos está funcionando, lo vamos ajustando, porque esa es la idea, ¿verdad? ¿De qué va a depender el uso de una u otra estrategia de comunicación? Va a depender primero de el contexto en el cual se mueve ese riesgo, ¿verdad? Las características que tenga la audiencia y los objetivos que tenga esa comunicación. ¿Ok? No siempre no siempre se va a usar una sola, siempre va a haber una combinación de varias estrategias y por supuesto no pueden haber otras estrategias como las que le he presentado, ¿verdad? Pero va a depender del contexto específico del cual estemos tratando. ¿Ok? Otro aspecto importante es el referido a los principios y prácticas de la comunicación de riesgo. Y hablando un poco o algo importante de las estrategias de comunicación es que este proceso de generar estrategias es un proceso flexible y que se tiene que ir adaptando. Entonces puede ser que para un lapso de tiempo o un riesgo en específico podamos usar la primera, la cuarta y la quinta, pero puede ser que ya cuando se genere o se descubran otros riesgos, otras situaciones de crisis, tengamos que generar otras estrategias, o sea, tenemos que irnos adaptando a esa dinámica. ¿Ok? Bueno, como les decía, el último punto está referido a los principios y prácticas y mejores prácticas en la comunicación de riesgo. En la medida que nosotros eh, tenemos conocimiento de estos principios y estas prácticas, vamos a asegurar que esa comunicación no solo cumpla el papel de informar, sino que sea efectiva para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Ok? Entonces, por eso es importante saber cuáles son los principios que rigen la comunicación de riesgo y cuáles son las mejores prácticas que podemos llevar a cabo para lograr nuestros objetivos. Entre los principios que que traje a colación en la clase están, vamos a subir poquito la lámina para verla completa. Vamos a ver, ok. Traje 8 principios y 8 prácticas. Nos detenemos un poquito en los principios, entonces vamos a leerlos uno por uno y después vamos a ver de qué se trata. Los principios, el primer principio, centrarse en la audiencia, planificar con cuidado y evaluar el impacto, escuchar a las partes interesadas, ser honesto, transparente y abierto, explicar la ciencia y la evidencia, reconocer las incertidumbres, ser empático y compasivo, comprometerse con la claridad y la sencillez. Esos son 8 principios, los 8 principios, digamos, sobre los que descansa
la comunicación de riesgo. Cuando hablamos de centrarnos en la audiencia, nos estamos refiriendo a que la comunicación debe estar eh, s- eh, adaptada, ¿verdad? O diseñada pensando en cómo es la audiencia, cuáles son sus necesidades, conocimientos, valores y preocupaciones. ¿Ok? ¿Qué tipo de audiencia es? ¿Ok? Cuando hablamos de planificar con cuidado y evaluar el impacto, estamos hablando de que esa comunicación no puede ser reactiva, ¿ok? Y que requiere que nosotros hagamos una planificación estratégica y una evaluación continua de su efectividad. Cuando hablamos de planificar con cuidado y evaluar el impacto. ¿Ok? Cuando hablamos de escuchar a las partes interesadas, nos estamos refiriendo a que de nada vale que nos sentemos tres personas a hablar de comunicación y no tomemos en cuenta otras personas que están involucradas y que pueden aportarnos. Entonces, la comunicación debe ser bidireccional, no puede ser solo, como ahorita, la que yo estoy dando, que solo hablo yo y me escuchan, ¿ok? Sino que haya participación. Es crucial que yo me entere, por ejemplo, de los miedos, las incertidumbres, las preocupaciones y, ¿por qué no?, de las ideas que pueden tener los involucrados para poder transmitir mejor la información referida a un riesgo, a varios riesgos, a una situación de crisis. ¿Ok? Ser honesto, transparente y abierto es importante porque la credibilidad es fundamental, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos eh, partir de la veracidad, de la honestidad, ¿verdad? De ganar esa confianza que requerimos para que las personas que nos escuchan crean en nosotros y de alguna manera se sientan involucradas y tomen parte de minimizar los riesgos y de evitarlos. ¿Ok? Cuando hablamos de explicar la ciencia y la evidencia, estamos hablando de que no podemos suponer, no podemos decir yo creo en base a algo que me dijeron, sino que debemos fundamentar eso en la parte científica, ¿verdad? Y la evidencia que tengo de manera clara y precisa. Reconocer que hay incertidumbre, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que siempre como seres humanos tenemos miedos, tenemos dudas, ¿verdad? Y que en el mejor de los casos lo que estamos haciendo es mitigando los riesgos, informando de manera tal de que la persona esas incertidumbres disminuyan, ¿ok? Ser empático y compasivo, estamos hablando de riesgos, estamos hablando de que debemos entender emociones, debemos ponernos en el lugar de las otras personas, ¿verdad? Y ser compasivos, ¿ok? Es una de las formas de ganar confianza, de acercarse a esa audiencia que necesita de esa información para, en un proceso productivo, actuar como debe ser, ¿sí? Seguir los procesos financieros en un banco, cumplir con las regulaciones y leyes, porque tengo el conocimiento y conozco el riesgo que corro si no lo cumplo, ¿sí? Y comprometerse con la claridad y sencillez, ¿por qué? Porque, bueno, de nada sirve que yo transmita una comunicación en un lenguaje complejo, utilizando de repente términos que no, que son muy técnicos y muy difíciles de entender, ¿ok? Acuérdense que lo que necesitamos es acercarnos a esa audiencia para que la audiencia primero se sienta involucrado y se sienta seguro al realizar una u otra operación que traiga consigo ciertos riesgos. ¿Ok? Ahora bien, las prácticas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a respetar, respetando esos principios, cómo llegamos a cumplir nuestros objetivos? Bueno, primero debemos, como quien dice, comenzar temprano.
O sea, debemos iniciar la comunicación de riesgos lo antes posible. No, no debemos esperar que haya una crisis para hacerlo. ¿Ok? Conocer a la audiencia. Bueno, lo hemos dicho durante toda la clase. Yo debo conocer a quién le va a llegar el mensaje, ¿verdad? ¿Qué características tiene esa audiencia de manera tal de que el mensaje esté preparado para que esa persona o ese grupo de personas lo entiendan y lo acaten? ¿Ok? El desarrollar mensajes claves, claros y concisos y documentar todo el proceso de comunicación. Bueno, ya lo hemos dicho. Los puntos más importantes deben estar de manera clara, deben ser concisos, no puede haber ambigüedad. Y una parte importante que está relacionada también con el control de calidad es documentar todo. No puede ser solo de palabra. Tenemos que documentar todo el proceso. Eso nos va a servir también para revisar e ir mejorando. ¿Ok? Utilizar múltiples canales. Estamos claros en que no podemos eh, ser, digamos, ¿cómo se dice? Utilizar un único canal porque tenemos que llegar a una audiencia, pero no todos usan los mismos canales. Entonces debemos diversificar los canales de comunicación para llegar eh, a la audiencia en diferentes sitios, ¿verdad? Y y es también una manera de reforzar los mensajes que yo quiero. Utilizo canales tradicionales, utilizo canales que están en boga, utilizo presencia, si es una organización, los talleres. Entonces, tengo que diversificar, ampliar mi abanico de oportunidades para poder lograr que ese mensaje llegue. ¿Ok? Utilizar ayudas visuales, acuérdense que una de las cosas más importantes es no solo oír, sino también ver. Muchos mensajes llegan de manera más clara cuando estamos observando alguna imagen, algún gráfico, algo que nos permita recordarlo más adelante. Fijar esa imagen. Entonces nos tenemos que ayudar, tenemos que no solo utilizar la palabra, sino también ayudas visuales. ¿Ok? Fomentar la comunicación bidireccional, ya lo dijimos, y construir relaciones a largo plazo. Debemos trabajar de manera tal de que las personas tengan confianza con nosotros y se establezcan ya relaciones donde todo el mundo aporte y participe. ¿Ok? Capacitar a los voceros. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos, no puede ser cualquiera o cualquier equipo que transmita la información. Debe ser gente preparada, debe ser gente capacitada. ¿Qué tiene esa persona debe tener un perfil que esté acorde con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a transmitir, ¿verdad? Habilidades de comunicación efectiva, escucha activa, ¿ok? Buen tono de voz, inclusive buena presencia, de manera tal de que, y obvio, por supuesto, debe estar informada, debe tener conocimiento, ¿verdad? Debe tener un bagaje de información de manera de que cuando se establezcan las preguntas, las dudas, él pueda responder. Y esos voceros, que no solo es uno, deben estar capacitados, ¿ok? Para para ese trabajo, ¿sí? Y adaptar los mensajes, bueno, a los diferentes contextos. Ya hemos hablado de que esa es una de una de las características que tiene la comunicación de riesgo, que tiene que adaptarse, ¿verdad? Y si esa información debe llegar a diferentes contextos, bueno, tenemos que adaptar el mensaje dependiendo de a qué, a qué audiencia va, ¿sí? Cuando hablamos por ejemplo, cuando se presentó la crisis con el COVID, los mensajes tenían y ya había que adaptarlos al público que los iba a escuchar. Cuando ya empezamos a incorporarlos en nuestros trabajos, en los colegios, la manera de llegar a los niños
para que usaran la máscara, para que se lavaran las manos, para que no estuvieran en grupos y toda la cosa, eran diferentes a lo que se usaba o lo que se usaron en la universidad, a lo que se usaron por los medios informativos en la televisión, a través de las redes. Entonces nos vamos adaptando a los diferentes contextos y a las diferentes audiencias que nos están escuchando. ¿Ok? Y bueno, hemos repasado, no, hemos repasado, hemos hablado de la comunicación, su definición, sus objetivos, em, los componentes claves de la comunicación, hemos hablado de las diferentes estrategias para la comunicación de riesgos, los principios sobre los que descansa y las mejores prácticas con el objetivo de que la comunicación de riesgo tenga el impacto que nosotros estamos buscando, que haya la retroalimentación, que haya la mejora continua, ¿verdad? Que nosotros vayamos midiendo y vayamos siendo dinámicos en ese aspecto. ¿Ok? Por último, eh, yo pues siempre me ha gustado terminar con una frase que esté relacionada con el tema que estamos tratando. Fíjense esta de Tony Robbins. Él dice, en el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación. Entonces, en la medida que nosotros nos comuniquemos de manera correcta, con el mensaje correcto a la audiencia correcta y con la retroalimentación correcta, nosotros vamos a tener mejor calidad de vida. Y si lo llevamos a la parte de riesgo, pues mucho más. ¿Ok? Entonces, bueno, esa frase me pareció que estaba acorde con lo que veníamos a conversar hoy. Eh, con respecto a la actividad, en el plan de evaluación yo había propuesto hacer que la actividad 3 consistía en un ensayo. Cuando estuve revisando, digamos más a fondo, el material referido a la comunicación de riesgo, me di cuenta que era importante eh, anexar la parte de estrategias en la actividad. Entonces, la actividad es una actividad mixta. La primera parte es un ensayo sobre la comunicación de riesgo, donde vamos a hablar un poco de cómo lleva la empresa donde laboran esa comunicación. ¿Ok? Y la segunda parte es generar unas estrategias. Yo les doy tres contextos y generar las estrategias que nos van a permitir comunicar el riesgo a lo que está expuesto esa organización, esa comunidad. ¿Ok? Hoy en la tarde, o a más tardar mañana en la mañana, bueno, voy a tratar de hacerlo hoy en la tarde, de manera tal de poder dar hasta el lunes oportunidad de realizarla, porque si mal no recuerdo, tenemos que entregar notas el día 13. Voy a averiguar y bueno, ahí van a ver la fecha en la que deben entregar la asignación. Bueno, espero que estos TIC hayan sido útiles o sean útiles, para poder primero realizar la actividad y para conocimiento de la especialización que están realizando. Me despido, feliz tarde y muchas gracias por la atención.